Bajo un cielo cubierto de incertidumbre, entre rutas marítimas ocultas y cielos vigilados por satélites, se mueve un tablero silencioso que pocos conocen. ¿Qué hace que Estados Unidos concentre maniobras discretas alrededor de Venezuela? La respuesta podría cambiar la percepción de toda una región. En las últimas 2 décadas, el Caribe y el norte de Sudamérica se convirtieron en un espacio donde las sombras geopolíticas se entrelazan con los intereses económicos y estratégicos. Venezuela, una nación con una de las reservas de petróleo más grandes del planeta, siempre ha estado en el centro de la conversación. Pero lo que muchos no saben es que alrededor de sus costas y fronteras se desarrollan movimientos militares tan sutiles como calculados. Cuando se habla de maniobras discretas, no se trata únicamente de barcos navegando en aguas internacionales o de aviones de reconocimiento surcando el cielo. Se habla de alianzas, de pactos silenciosos, de cooperación en inteligencia y de presencias que parecen invisibles, hasta que un destello, un reporte o una filtración despierta la atención global. Los Estados Unidos han mantenido históricamente una fuerte influencia en la región, desde bases estratégicas en el Caribe, pasando por acuerdos bilaterales con países vecinos como Colombia y Guyana. Cada movimiento tiene una razón de ser. No se trata solo de la seguridad nacional norteamericana, sino también del control de rutas comerciales, del monitoreo del tráfico ilícito y, sobre todo, de la influencia política que define el rumbo de América Latina. En el Mar Caribe, las flotas se desplazan con discreción. Buques de patrulla y aviones de vigilancia no buscan titulares en la prensa, buscan información, buscan anticiparse a lo que podría convertirse en una crisis. A veces basta una señal de radio interceptada, un radar detectando un movimiento inesperado, o un dron mostrando imágenes satelitales para activar protocolos que permanecen lejos de la vista del público. Las tensiones encubiertas no solo se reflejan en lo militar, también se expresan en lo diplomático. Reuniones cerradas en embajadas, mensajes cifrados entre gobiernos y declaraciones ambiguas en conferencias internacionales son parte del mismo tablero. Cada palabra cuidadosamente escogida puede ser tan poderosa como el movimiento de un portaaviones. En Venezuela, los cambios políticos internos, las alianzas con potencias como Rusia, Irán o China, y la resistencia a las sanciones internacionales generan un escenario aún más delicado. Mientras tanto, al otro lado, Washington observa, calcula y de manera silenciosa maniobra. ¿Se trata de un cerco? ¿De una estrategia preventiva? ¿O simplemente de ejercicios rutinarios que, por estar en una zona tan sensible, parecen mucho más de lo que son? Las respuestas dependen de la perspectiva desde la que se mire. Para algunos analistas, Estados Unidos solo mantiene un control estándar de seguridad en la región. Para otros, se trata de un pulso silencioso con repercusiones globales. Las maniobras no se limitan al mar. En las fronteras terrestres, particularmente en la extensa línea que Venezuela comparte con Colombia, también se perciben movimientos de interés. Helicópteros, fuerzas especiales en entrenamiento conjunto y tecnología de vigilancia fronteriza forman parte de un panorama más amplio. Los satélites juegan un papel clave en esta historia. Cada movimiento en tierra, mar o aire puede ser monitoreado en tiempo real. Eso significa que, incluso sin tropas visibles, la presencia estadounidense puede sentirse en la región a través de los ojos electrónicos que orbitan el planeta. Pero quizás lo más intrigante de todo esto es la percepción ciudadana. Para la mayoría de los habitantes de la región, estas tensiones permanecen fuera del radar cotidiano. La vida sigue entre mercados, trabajos y rutinas. Sin embargo, en lo alto del poder, se teje una red de estrategias que podría definir el futuro inmediato. La historia también pesa. Cada intervención pasada, cada operación encubierta, cada alianza forjada deja huellas que aún se sienten. Y por eso, cuando se habla de movimientos discretos de fuerzas estadounidenses alrededor de Venezuela, la pregunta inevitable aparece. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar? Lo cierto es que, hasta ahora, todo se mueve en un delicado equilibrio. Ni confrontación abierta, ni completa indiferencia. Solo una constante danza en la que el silencio y la discreción son tan importantes como la fuerza bruta. Mientras tanto, analistas militares, diplomáticos y ciudadanos atentos observan las señales. Un nuevo acuerdo, un sobrevuelo no anunciado, un despliegue en aguas internacionales. Cada elemento es parte de un rompecabezas que todavía está incompleto. Y quizás ahí radica lo más fascinante. En lo que no se dice, en lo que no se muestra, en lo que permanece oculto a plena vista. Cierre abierto para enganchar al público a una segunda parte. La pregunta que queda en el aire es inevitable. ¿Hasta dónde llega la estrategia encubierta de Estados Unidos alrededor de Venezuela? ¿Se trata solo de prevención?
o de preparación para algo mucho mayor. El tablero está listo, las piezas se mueven en silencio y la historia apenas comienza. Lo que vimos en la primera parte fue apenas la superficie. Pero debajo de ese mar de rumores, movimientos y silencios, existe una red mucho más profunda. Estados Unidos no solo maniobra alrededor de Venezuela, sino que prepara un tablero donde cada aliado, cada base y cada operación encubierta tiene un papel clave. En el Caribe, las rutas marítimas no son simples trayectos de comercio. Son arterias estratégicas que conectan continentes, que definen quién controla los recursos y quién garantiza la seguridad de los envíos. En ese contexto, la presencia de buques norteamericanos no es una casualidad. Detrás de cada despliegue hay cálculos, tiempos de navegación, distancias de reacción y la capacidad de proyectar fuerzas sin necesidad de disparar un solo tiro. Uno de los aspectos menos comentados es la cooperación con países vecinos. Colombia, por ejemplo, se ha convertido en un socio clave en ejercicios conjuntos, intercambios de inteligencia y patrullajes fronterizos. En bases militares situadas en puntos estratégicos, oficiales estadounidenses entrenan junto a fuerzas locales en tácticas de reconocimiento, operaciones de selva y monitoreo de movimientos en regiones donde la frontera es extensa y difícil de vigilar. Pero no es solo Colombia. En islas caribeñas como Aruba y Curazao, que mantienen vínculos históricos con los Países Bajos y relaciones cercanas con Washington, la presencia de equipos de vigilancia aérea y logística ha crecido discretamente. Desde allí se pueden observar rutas aéreas, movimientos marítimos y hasta comunicaciones electrónicas que cruzan la región. El juego encubierto no se limita a la geografía, también se despliega en el terreno de la información. En una era dominada por la tecnología, la inteligencia se construye tanto en el ciberespacio como en el mar. Satélites, drones de alta altitud, aviones espía y hasta sistemas de intercepción electrónica forman parte de este entramado silencioso. No siempre se busca intervenir directamente. Muchas veces se trata de anticipar, de tener una imagen completa antes de que algo ocurra. Mientras tanto, Venezuela mantiene sus propias alianzas. La cooperación militar con Rusia, los vínculos con Irán y el interés chino en la región agregan nuevas capas de complejidad. Cada visita diplomática, cada acuerdo firmado, cada ejercicio militar con asesores extranjeros es observado de cerca por Washington. La región, aparentemente tranquila, se convierte en un espacio donde la geopolítica global juega partidas invisibles. ¿Pero qué significa esto para el ciudadano común? Quizá en la superficie, nada. La vida sigue en las calles de Caracas, Maracaibo o Valencia. Sin embargo, bajo esa normalidad, se libra un pulso que podría definir el rumbo de los próximos años. Un pulso donde los movimientos militares se disfrazan de entrenamientos y las maniobras diplomáticas se presentan como simples reuniones de rutina. Los ejercicios navales en aguas internacionales son un buen ejemplo. Oficialmente se presentan como operaciones contra el narcotráfico o entrenamientos para rescates marítimos, pero los analistas saben que también cumplen la función de mostrar bandera, de recordar que la presencia estadounidense está ahí, constante, observando. En Washington, los debates sobre Venezuela no desaparecen. Informes reservados circulan entre comités y la Casa Blanca recibe actualizaciones constantes. No se trata únicamente de un país, se trata de una pieza en un tablero mayor, donde los recursos energéticos, la estabilidad regional y la influencia global se entrelazan en una ecuación compleja. Y si algo caracteriza a estas tensiones encubiertas es su capacidad de transformarse de manera inesperada. Lo que hoy parece un movimiento rutinario puede, bajo la chispa adecuada, convertirse en un punto de inflexión. La historia latinoamericana ya lo ha demostrado en el pasado. La gran pregunta sigue en el aire. ¿Hasta dónde llegará esta danza silenciosa? ¿Se mantendrá como un juego de sombras? ¿O en algún momento veremos cómo esas tensiones encubiertas se convierten en un escenario visible para todo el mundo? La respuesta aún no ha salido a la luz. En un tablero donde cada movimiento parece calculado, lo que ocurre alrededor de Venezuela ya no es un simple rumor. Es una partida de ajedrez a escala continental. ¿Qué pasa cuando la sombra de una potencia global se acerca demasiado a la frontera de un país en resistencia? Hasta ahora hemos explorado los despliegues discretos, las alianzas regionales y los movimientos en el Mar Caribe. Pero lo más intrigante de estas tensiones encubiertas es que no se limitan al presente. Se alimentan de un pasado lleno de episodios que aún resuenan en la memoria de América Latina. En la Guerra Fría, la región fue escenario de presiones, pactos secretos y operaciones de inteligencia. Muchos de esos patrones parecen repetirse, aunque bajo nuevas formas. Lo que antes se resolvía con barcos y tropas visibles, hoy se disfraza de ejercicios conjuntos, misiones humanitarias o cooperación tecnológica.
Sin embargo, el trasfondo sigue siendo el mismo: asegurar influencia y evitar que otra potencia llene el vacío. Uno de los aspectos más delicados es el energético. Venezuela, con vastas reservas de crudo, no solo atrae a Estados Unidos, sino también a China, Rusia e incluso a potencias europeas, interesadas en diversificar sus fuentes de energía. Cada contrato firmado, cada embarque enviado y cada sanción impuesta altera el equilibrio de fuerzas. Por eso, la vigilancia constante en aguas internacionales tiene un doble propósito: seguridad regional y control económico. Pero no todo ocurre en los mares. En el aire, las tensiones también son evidentes. Vuelos de reconocimiento, aviones no tripulados y radares de alta potencia vigilan cada kilómetro del espacio. Para el ojo inexperto, un avión sobrevolando el Caribe puede parecer un simple trayecto de rutina. Para quienes siguen de cerca la geopolítica, puede ser un mensaje: estamos aquí y observamos cada detalle. El factor humano también juega un papel central. Tropas entrenadas en selvas, comandos especializados en rescates, agentes de inteligencia desplegados en embajadas y consultorías privadas que apoyan a gobiernos aliados. Todo forma parte de un ecosistema de vigilancia y prevención. En este escenario, la línea entre lo militar y lo diplomático se difumina y las operaciones encubiertas adquieren múltiples rostros. Lo más llamativo es cómo estas maniobras afectan a países vecinos. Colombia, Guyana, Brasil y las islas del Caribe se convierten en observadores obligados de un proceso que no pueden ignorar. Sus decisiones políticas, sus acuerdos con Washington y sus vínculos con Caracas determinan el nivel de tensión en la región. Un simple comunicado oficial puede aumentar la presión o relajar el ambiente dependiendo de cómo se lea. La narrativa pública es, en sí misma, otra batalla. Mientras algunos medios hablan de seguridad y cooperación, otros interpretan los mismos hechos como señales de confrontación inminente. Y en ese espacio de dudas y versiones cruzadas, se mantiene viva la incertidumbre. ¿Qué es realmente lo que está ocurriendo detrás de las cortinas diplomáticas? Washington, por su parte, maneja el discurso con cautela. Las declaraciones oficiales suelen insistir en la necesidad de garantizar la estabilidad regional y en la lucha contra actividades ilícitas como el narcotráfico. Sin embargo, detrás de esas palabras, los analistas detectan una estrategia más amplia, en la que Venezuela ocupa un lugar central por sus recursos, su posición geográfica y sus alianzas externas. Del otro lado, Caracas responde con gestos de soberanía y resistencia, ejercicios militares internos, alianzas con potencias rivales de Estados Unidos y discursos que refuerzan la idea de independencia frente a cualquier presión extranjera. Cada movimiento de un lado genera una reacción del otro, en un ciclo constante que eleva la tensión sin necesidad de enfrentamientos directos. La gran incógnita permanece. ¿Hasta qué punto se mantendrá esta danza en las sombras antes de que algo visible ocurra? ¿Seguirán siendo maniobras encubiertas, diplomacia calculada y mensajes indirectos? ¿O en algún momento el silencio dará paso a una acción que cambie la historia reciente de América Latina? El tablero sigue abierto, las piezas continúan en movimiento, y lo que viene podría ser mucho más revelador de lo que imaginamos.